La prédica de hoy se titula La inteligencia que realmente importa. Y la palabra de Dios nos lleva a Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Lo voy a leer en la traducción viviente. Usted sígame en su traducción ahí en su Biblia o aquí en la pantalla, por favor. Filipenses 1:9, traducción viviente. Así dice el Señor: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. ¿Cuántos saben que Cristo va a volver? Amén. Y pronto, Así que entiendan esto como una advertencia, como un consejo, como que nos redarguye, ¿verdad? Y lo voy a leer de vuelta el 10, porque es importante, porque tiene que ver con el título de hoy, la inteligencia que realmente importa. Dice así el versículo 10: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Cristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Amén. Recién veníamos diciendo que hay que dar adoración y alabanza al Señor, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben que Él es el único que merece toda alabanza y toda adoración? Amén. El único Dios vivo. Pero, ¿qué dice aquí la palabra? Que cuando estamos llenos del fruto de la salvación, o sea, el amor puesto en práctica, en acción, ¿verdad? En una manera como Cristo nos mostró, con pureza, siendo intachables, en santidad. Y eso es entendiendo lo que realmente importa en nuestras vidas. Que debemos de demostrar ese amor creciendo con conocimiento y entendimiento. Por eso el título de hoy, la inteligencia que realmente importa, no es la inteligencia del mundo, como dice la Biblia, como dice el apóstol Pablo, la sabiduría del mundo. De esa Dios no se agrada y no le interesa. La que le interesa es la sabiduría que emana de Él. En la palabra de Dios para todos, en el mismo pasaje, se lo voy a leer y fíjense que toma un matiz para entender mejor este pasaje. Dice así, escuche bien, versículo 9: y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento. Recuerden, aquí hago un paréntesis, ¿cómo dice que es el amor también el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 13? En el versículo 6 dice: no se goza de la injusticia. El amor verdadero es el que no se alegra con la injusticia. Y para eso, mis hermanos, es necesario entender las cosas de Dios y llenarse de ese entendimiento para vivir una vida sabia, inteligente, decidiendo siempre a favor de lo que a Dios le agrada. Versículo 10, ahí en la palabra de Dios para todos, Filipenses 1:10 dice: para que distingan, aquí está diferente, ¿verdad? O sea, es lo mismo, pero se entiende más. Para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios y sin faltas el día en que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. O sea, no solamente lo honramos alabando y adorando con cánticos, ¿verdad? Como recién hicimos en la alabanza, sino cómo quiere el Señor dar que le demos gloria y alabanza con abundantes actos de justicia, mis hermanos. Y eso no se logra cuando yo pienso que la inteligencia del mundo es mejor que la de Dios. Jamás se va a lograr de esa manera. Y aquí hago un paréntesis también, para que los padres, nosotros, los que somos padres, entendamos esto y enseñemos eso.
porque si no lo entendemos, ¿cómo lo vamos a enseñar a nuestros hijos? Muchos de nuestros hijos pueden andar por buenos propósitos, ¿no? Que quieren estudiar en la universidad, que esto y lo otro, que ser profesionista, que ser doctores, que ser abogados, arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera. Pero no le enseñamos que la inteligencia que Dios se agrada es esta que aparece en Filipenses 1, 9 al 10. Recordemos bien esto, mis hermanos, y seamos sabios. Aquí bien claro, hablaba de que es el amor que se pone en actividad. El amor, dijimos, no es aprobar la maldad o lo que es mentira. El amor es ponerse del lado de la verdad y de la justicia, porque se alegra ¿en qué? En la justicia, el amor. Recién en 1 Corintios 13, versículo 6, mencionamos que el amor no se goza en la injusticia. O sea que el amor se alegra, ¿en qué? En la justicia. Se alegra cuando yo hago los actos justos de manera abundante en Cristo Jesús. Por eso los frutos de nuestra salvación, como menciona aquí el apóstol Pablo, los frutos de nuestra salvación. ¿Cuántos somos salvos? Amén. ¿Cuántos estamos en el conocimiento de la verdad? ¿Cuánto dijimos, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, quiero cambiar, ya no me gusta esta vida pasada, aunque mi carne a veces la anhele? Yo, mi espíritu, tiene sed de ti, mi Dios. Entonces, anhelamos los frutos del Espíritu, los frutos de nuestra salvación. Esos frutos deben de manifestarse en un amor con conocimiento y entendimiento. El versículo 9 de Filipenses 1. ¿Qué es ser inteligente entonces? Muchos no lo dicen abiertamente, pero en su corazón, en este mundo así les va a tocar. Y nos ha tocado, ¿verdad? Que muchos se creen muy listillos, ¿verdad? Muy ahí que la tienen toda ya arreglada, que la tienen bien clara cómo va a ser la cosa. Y no lo dicen, pero se consideran muy inteligentes. Piensan que son muy inteligentes. Piensan que con esa inteligencia han logrado muchas cosas en esta vida. Y ciertamente lo han hecho en cierta medida. Pero ¿acaso se requiere ser inteligentes, mis hermanos, para ganar cosas de esta vida? ¿Será la inteligencia el principal factor? Porque si no, los médicos y los doctores, los abogados más así, digamos, estudiosos, los que decimos que son los más estudiosos, pues serían los que mejor andan, ¿verdad? Los más millonarios, pero ciertamente no lo son. ¿Se dan cuenta? Y yo lo he vivido una y otra vez eso. Les he comentado, he tenido un amigo que fue presidente municipal de una ciudad muy grande. Él acumuló miles de millones de dólares por corrupción. O sea, requirió inteligencia, la del mundo quizás, ¿verdad? Corrupción sin frenos. Fue a la cárcel, se casó, pero que estaba en adulterio, la señora también, se divorciaron, no tuvieron hijos, un desastre su vida. Pero cuando se reúnen, como saben que tienen dinero, ¿saben cómo se ponen todos ahí al lado de él? Lo alaban. Son casos, ¿verdad? Yo estoy explicando ejemplos de gente que no se necesita mucha inteligencia, mis hermanos, para, entre comillas, triunfar en este mundo. Pues el caso del tiktokero el chavo jovencito de color, ¿verdad? Que lo único que hace es esto, el gesto, ¿verdad? O sea, todos lo conocen, ¿verdad? Lo único que hace es esto. Tiene un patrimonio de cientos de millones de dólares, cientos, haciendo esto. ¿Cuánta inteligencia se requiere hacer esto? ¿Verdad? Que le da envidia, ¿verdad? Algunos acá, híjole, no me funciona a mí esto. Porque a él le funciona, como que el mío no carga. No, hoy no vaya a la casa a hacer esto, lea la Biblia. No estuvo él estudiando, este hombre de color, no estuvo estudiando en la universidad, hacer este gesto, ¿verdad? No tiene un doctorado, ¿verdad? De eso, de ni modo.
hay hombres, y en la historia de la humanidad hay muchos de renombre, gente que aclaman, familias con familias de abolengo, reyes, nobles, apellidos bien conocidos por todos. Pero la inteligencia no fue el principal recurso para llegar ahí. No fue. Créanme lo que no fue. Mas, sin embargo, tienen todo lo que la gente del mundo quiere tener, ¿verdad? Fama, poder y dinero. ¿Es verdad? ¿Sí o no? La gente del mundo, dije, ¿eh? Aunque ya sabemos que nosotros, algunos, no estamos exentos. Mis amados hermanos, la inteligencia no se mide por lo grande de mi cuenta bancaria o la cantidad de casas que tengo, propiedades o negocios que he abierto. Como ya leímos en el pasaje principal de hoy en Filipenses 1, versículos 9 al 11, la inteligencia es lo que permite que seamos llenos de los frutos de nuestra salvación. Eso es la clave de la inteligencia según Dios. Que el carácter justo de Cristo, que el carácter justo que Cristo produce en mi vida, traiga mucha gloria y alabanza al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No poquita gloria, dice, ¿eh? Dice mucha gloria. ¿Cuánta gloria le quieres llevar al Señor? No, pues yo doy mis ofrendotas. Yo he ganado mucho dinero y doy millones. ¿Acaso quiere el Señor nuestro dinero? Bien claro acá dice que traigamos mucha gloria y alabanza al Señor con una vida de un carácter justo, que aplica la justicia ¿de quién? De Dios en nuestras vidas. Muchos persiguen la inteligencia, claro, para llenarse sus bolsas de dinero, aumentar su nivel en la vida material, lo que el mundo ofrece, pero ya vimos que para llenarnos de dinero, de fama o de poder, tener posiciones de poder, no es necesario mucha inteligencia. Al contrario, no son pocas las veces que la inteligencia puede bloquear mi camino a lo que llaman en el mundo éxito. ¿Cuántos quieren ser inteligentes? ¿Amén? ¿Sí? No quieren. Bueno. Bien bruto. Vamos a ser bien brutos, hermano. El más bruto gana, ¿verdad? No, pues todos queremos ser inteligentes. Pero hoy Dios nos está enseñando de qué manera. La pregunta de si quiero ser inteligente debe ser refraseada y replanteada de esta manera. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser inteligente? Si es para ganar mucho dinero, tener fama, pues ahí tengo un libro que es así, de 2000 páginas. El inversor inteligente, Warren Buffett, yo lo recomendé a varios de aquí también. No digo que no, pues está mal leer esos libros. Fue mi libro pila para yo también, pues ganar algo de ver cómo es las cosas de las inversiones. Pero ya vimos que la palabra de Dios a la inteligencia no la expresa de esa manera. La inteligencia según Dios es para complementar los frutos del Espíritu Santo y que florezcan en nuestras vidas. Fíjense, como el amor, dice. El amor o la paciencia, la humildad, todos los frutos del Espíritu Santo muchas veces no florecen en nosotros porque no le tenemos la valía que merecen. Tenemos dirigidos toda nuestra capacidad mental, nuestros recursos en lo otro. Y hoy vamos a ver que eso Dios lo denominó idolatría. Desde la antigüedad siempre los ídolos paganos tienen que ver con este tipo de cosas que el mundo nos ofrece. El dinero, la fama, el poder, lo sexual, todo eso es lo que la carne anhela, es lo que los dioses de este mundo ofrecen, mis hermanos. Por eso, mientras usted dirija sus recursos que Dios le dio hacia esos como forma principal, esa no es la manera de vivir inteligentemente para el Señor. Hay que dirigirlos bien, en una vida recta y justa, como leímos,
como la de Cristo, que agrade y dé gloria a Dios. Esto es una vida con propósito según el Señor, que distinga lo que realmente es importante en esta vida de lo que no es. Discernir entre lo bueno y lo malo para mi vida y elegir, escuche bien, maximizar. ¿Maximizar qué? Las ganancias, el dinero, mi productividad, mi rentabilidad. No, maximizar los frutos de la salvación para gloria de Dios Padre. No maximizar las ganancias ni mi portfolio, que no está mal, digo, repito. Eso, pues hay que echarle ganas también, ¿no? Pero no es lo principal. Por eso cuando se viene a la iglesia es por motivos erróneos, como el evangelio de la prosperidad, que algunos anduvimos ahí, terminan siempre decepcionados y dejan de congregarse. ¿Por qué? Porque van esperando con la esperanza de que me van a ayudar a maximizar las ganancias. Yo voy a dar y Dios me va a dar más. Entonces yo voy a dar más. El pastor que se compre un Mercedes y yo voy a andar en avión privado. Terminan decepcionados porque el evangelio no se trata de eso. Y la inteligencia que Dios nos plantea hoy, menos. Fijémonos en la vida de una persona que la Biblia denomina que fue muy sabio más que todos los hombres. La vida del rey Salomón. Es un claro ejemplo de que la verdadera inteligencia es la que se usa para el Señor. Al comienzo de su reinado, un joven rey Salomón se humilló delante de Dios y pidió, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. Cuando el Señor se le apareció como el genio de la lámpara, ¿verdad? Ahí, se le apareció así y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pídeme y yo te lo daré. ¿Cuántos quieren que el Señor se les aparezca así y se les pida eso? ¿Verdad? No se hagan. Está escrito en la Biblia. ¿Saben que está escrito en la Biblia que dice que pidamos lo que queramos y si lo hacemos con fe el Señor nos los dará? La clave es hacerlo con fe. Y eso anula todo evangelio, otro evangelio. Ahí está. ¿Sí lo entiende, no? Pero lo mismo que a Salomón se le planteó, Dios nos los ha planteado a nosotros en la palabra de Dios. Pero bueno, Primera de Reyes 3:5 dice que el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, ¿qué quieres, Salomoncito? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y en el versículo 9 de Primera de Reyes 3 dice que le dijo Salomón, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando viene una oportunidad así, digamos que de repente se le aparece el Señor, ahí en su cuarto estaba orando y ¡pum! Se le apareció así. Y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pediría? Sinceramente, ¿qué le pediría? Aquí Salomón, un joven Salomón, le pidió entendimiento para juzgar al pueblo de Dios y para discernir entre lo bueno y lo malo. Bueno, la respuesta de Dios llega luego en el versículo siguiente, en el versículo 10, Primera Reyes 3:10, lo voy a leer en la traducción viviente, dice así, versículo 10, al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Dicen que la fortuna del rey Salomón, ahorita la fortuna de Elon Musk, ¿saben quién es Elon Musk, no? El dueño de Tesla, de Twitter o X, ahora le dicen, ¿no? De SpaceX, etcétera, ¿no?
Un hombre muy inteligente, ¿verdad? Con la sabiduría del mundo. Él dice que ahora tiene 700,000 millones de dólares. Casi va a ir para el trillón. El trillón en gringo, en números de allá. No, acá sería el billón, ¿verdad? Bueno, dicen que Salomón, sus riquezas rondaban entre 1 trillón a 3 trillones en su época, ¿no? A dólares constantes o a oro constante, llámale lo que quiera. ¿Sí lo entiende, no? Algunos ya están, no, hombre, ya me complicó la vida el hermano. Bueno, entienda lo que aquí dice la palabra es que nadie se comparará a él, y ciertamente nadie hasta ahora ha tenido tanta riqueza como el rey Salomón. Y dice, versículo 14, y si tú, le dice el Señor a Salomón, me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Amén. Su reinado, la de Salomón, comenzó con toda esta sabiduría aplicada, mostrando un corazón humilde delante de Dios. Pero después de un tiempo, Salomón empezó a cometer errores. Empezó a elegir lo bueno, no, empezó a elegir lo malo. ¿Por qué será? ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrán acabado las baterías de la sabiduría que Dios le dio? No, se desvió por su pasión desmedida por las mujeres paganas, que lo llevaron a Salomón tras ídolos ajenos, a los ídolos que ellas adoraban. Dioses falsos que desviaron su corazón, dice la palabra, y lo llevaron a una vida que primeramente antes él daba gloria a Dios, haciendo justicia en su vida, pero después empezó a dar gloria a esos dioses con D chica, dioses falsos, dioses de mentira, que muchas que sus esposas y concubinas adoraban. A los Astoret, Istar o Acera, como quiera decirles, a los Moloc, Milcom, Baal, Quemos, todos esos dioses falsos, creados por las manos de los hombres, que idolatraban, ¿qué cosa? Hacían que uno idolatre las bendiciones de Dios, como eran la fecundidad, la abundancia material, la fortaleza en la guerra o en la casa, el poder, etcétera, en vez de darle la gloria al único Dios verdadero. En Romanos, el apóstol Pablo una vez más nos enseña de este tipo de actitudes. Romanos 1, capítulo 1, versículo 21 al 24, en la de traducción viviente, perdón. Romanos 1, 21 dice así, presta atención por favor. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Toda adoración a dioses falsos, persecución de las bendiciones del verdadero Dios, lleva siempre a esa degradación de la mente. Y la degradación de la mente llega a una degradación del cuerpo. ¿A niveles de qué? De sexualidad, ¿verdad? De perversión sexuales. Siempre es así. Por eso siempre el Señor nos advierte de los pecados sexuales, de la fornicación y el adulterio. Porque son la culminación de un hilo que venía desde antes, ¿verdad? El adulterio y la fornicación no es que, ay, se me chispoteó. Ahí pasó una mujer bella y, ay, me guiñó el ojo y caí en la trampa. A ver, varones, ¿es así o no es así? Díganlo.
No, ¿verdad? No, están muy calladitos algunos, ¿eh? A mí no me miren. Pero no es así. Aquí dice bien claro que es la degradación final de esta idolatría de dirigir la gloria no al Dios vivo, sino pues a las cosas que los dioses falsos piden. Seguir el dinero, seguir todo la fama, el placer, todo eso hace que se degrade mi mente, mi alma y por eso mi cuerpo. Pero, ¿cómo puede ser? Volvamos al caso del rey Salomón. ¿Cómo puede ser que el gran sabio rey Salomón cayera en semejante idolatría? Hasta construyendo templos a Moloch y a Astarot. Imagínese eso. Primera de Reyes 11:1, vamos a leer por qué fue. En la traducción viviente dice así, Primera de Reyes 11:1. Traducción viviente, dice así. Ahora bien, el rey Salomón amó, y esta palabra amar se entiende que no es el amor verdadero de Dios, ¿verdad? Es un amor sexual, ¿no? En el griego, este es en hebreo, pero en el griego sería el amor eros, ¿verdad? Términos sexuales nomás. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, dice. Recordemos que la Biblia nos señala que las mujeres cananitas se maquillaban y se vestían sensualmente. Acuérdese. Y los israelitas, en vez de ver, no, pues de su mismo pueblo, no, pues andan en túnica, no se ve nada, sus formas, no, yo creo que se vean sus curvas, para imaginar, y así andaban los israelitas varones, ¿verdad? Y las mujeres que eran paganas, ¿cómo se vestían? Pues se maquillaban sensualmente, se vestían sensualmente, dejaban ver partes de su cuerpo, se acompañaban de danzas. ¿Vieron que las danzas esas que hacen? Bueno, de la antigüedad, pues esas danzas eran danzas sensuales. Las que ahora hacen lo que algunos ven, algunos escuchan, ¿no? Y en las canciones del mundo, ¿verdad? Como Shakira, o etcétera, ¿no? Ahí hay muchas. ¿Cómo son las mujeres cantantes del mundo? ¿Hacen danzas sensuales o no? A ver, dígalo. Sí, ¿verdad? Lo mismo. O sea, el tiempo pasa, pero el corazón del hombre siempre es el mismo. Siempre. Sigamos leyendo ahí en Primera Reyes 11. 11, versículo 1. Dice, empezó a casarse Salomón. Fíjense, además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de las hititas, o sea, cananeas. Este agarró parejo, ¿verdad? Dijo, no, yo no soy discriminador, ¿verdad? El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, las mujeres paganas, incrédulas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó, necio. ¿En qué? En amarlas. Y amarlas era con términos sensuales, ¿verdad? En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. O sea, 1000 mujeres tuvo Salomón. Pobre, ¿no? En lo que se metió, ¿verdad? Pero bueno. Algunos dicen, ni con una puedo. Bueno, ahí están metido con 1000, imagínense. Imagínense las telenovelas de Televisa y se armaban ahí, en el palacio de ahí de Jerusalén. Sí que se empecinó el Salomón, Increíble. Bueno, en efecto, dice la palabra, ellas apartaron su corazón ¿de quién? Del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto, fíjese, a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Salomón rindió culto a Astoret, a la diosa de los sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor.
se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta. Lo seguía a medias, ¿sí me entiende? Como lo había hecho David su padre. Versículo 7. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Ahí donde fue crucificado Cristo, después de 1000 años después sería crucificado Cristo ahí. Y ya Salomón había construido ¿un qué? Un templo, un santuario para Moloc. Moloc y Quemos eran esos dioses que tenían cabeza de búfalo, ¿verdad? Y que ponían así, y aquí ponían a sus bebés, y estaba el fuego. Y ellos veían quemar a sus bebés vivos. Vivos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que le pedían? Fecundidad. ¿Para qué? Para matarlos, pero bueno. Fecundidad y ¿qué? Y prosperidad. En nombre de la prosperidad de ellos, mataban a sus propios hijos. Bueno, ya saben lo que es el aborto, ¿verdad? Mi cuerpo es mío porque ya forniqué, pero no quiero hacerme responsable de esa y lo mato, ¿verdad? Mire, sí se escucha el bebé. Está llorando en la parte esta, ¿verdad? Como si supiera realmente. Increíble. Sí, amén, dijo. Increíble, ¿eh? Aleluya a los bebés, ¿verdad? Versículo 9. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato de Dios. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Ay, de los que piensan en casarse con un incrédulo y piensan que lo van a convertir. Se van a meter en, ¿cómo se dice? De 11 varas, camisa de 11 varas. Ni Salomón, con toda su inteligencia y su majestuosidad, pudo mantenerse en el camino de Dios. Y a los que ya lo hicieron, pues ni modo, como dijo así, ¿verdad? Ni modo. No se separen, sino que hay que hacer perseverar y mostrar los frutos de su salvación. ¿Para qué? Para que esa persona, el esposo o la esposa, que vea la obediencia y la santidad de su esposa o esposo cristiano y crea en el evangelio. Así dice, eso está para el que anote en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Ahora sigamos con la predicación. Ahora sí, a ser inteligentes, como en el pasaje principal nos dice, ¿cómo es ser inteligentes? Viviendo en el amor que Cristo nos enseñó, llevando una vida pura y santa hasta el día que Cristo vuelva, llenos del fruto de la salvación. Esa es la manera. Y fíjese cómo Salomón y toda su vida se empezó a derrumbar totalmente. Yo creo que Dios a veces es muy sarcástico, ¿verdad? Primero dice, Él es el hombre más sabio que va a haber y jamás sabe que va a caminar en esta tierra. Él, entre los hombres, 100% hombres, no más, no Dios, porque Jesús fue Dios también, ¿no? Entonces, y después dice, y después nos muestra la vida de Salomón. Una vida horrible, que se desvió totalmente del Señor. Su inteligencia, la de Salomón, pasó a ser necedad delante de Dios. ¿Por qué? Se desvió del propósito de Dios. ¿Recuerdan que refraseamos la pregunta ¿cuántos quieren ser inteligentes? ¿Para qué quieres ser inteligente? O sea, la pregunta del millón es
¿Para qué queremos ser inteligentes? Fíjense, Salomón quería ser inteligente, pidió sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar sabiamente al pueblo de Dios. Quería él impartir como un buen rey la justicia del Dios vivo entre el pueblo de Dios, Israel. Ser un gobernante justo. Pero sus muchas mujeres paganas desviaron su corazón de Dios y lo juntaron ¿a qué? A los ídolos. Su inteligencia, entonces, la usó para otros propósitos y no el de Dios. Si adoraba a Astarot o Astoret, tiene varios nombres, Istar, bueno, Astarot, Astoret, o a Moloch, o a Quemos, dioses, son dioses de la prosperidad, del dinero. Astarot es diosa de la fecundidad, de la familia, y de la guerra, del poder. Como Diana la cazadora, ¿verdad? De los romanos. Es la misma, Astarot es la misma. Nomás fue cambiando el nombre. Y también ella es de la guerra, de la fecundidad y la guerra. Todo es, ¿para qué? Son ídolos creados por los hombres para que desviemos nuestra mirada de Dios y la pongamos ¿en dónde? En el dinero, en las familias, en la fecundidad, en la prosperidad de la familia, en que alguien me quiera, obtener más poder, más fama, más likes. Si para esto quieres ser inteligente, pues estás como los que adoran a Astoret, a Moloch, a Baal, a Quemos en la antigüedad. Cambian, pasa el tiempo, pero la idolatría es la misma. Ya entrado en años, todavía, ya creo que en sus últimos días, Salomón vuelve a redirigir esa inteligencia que había recibido de Dios. Y en sus últimos días se da cuenta que toda su vida se la pasó persiguiendo el viento. Como dice en Eclesiastés, vanidad de vanidad. Vanidad de vanidad. Y los que dice que persiguen las bendiciones de Dios, así les llama, vanidad de vanidad. Es como perseguir el viento, dice. Eclesiastés 5:10, para ver el dios, por ejemplo, Balac o Moloch o Quemos, dioses de la prosperidad, ¿verdad? Aquí dice ahora un Salomón que vuelve a la inteligencia que el Señor le dio. Eclesiastés 5:10 en la traducción viviente dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. O sea, no tienen llenadera, no se la acaban. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. ¿Cuánto estamos de acuerdo con esta proposición, verdad? ¿Amén? ¿No están de acuerdo? Bueno, cuando llegamos al cielo le decimos a Salomón, lo agarramos y Salomón, Dios me puso aquí para ser bendecido y prosperado. Sí, en lo espiritual, amén. Eclesiastés 6:7, Salomón, otra vez sacando de su corazón lo que se dio cuenta durante décadas de mala vida, de necedad, de fatuidad. Eclesiastés 6:7 en la traducción viviente, seguimos. Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. Entonces, ¿de verdad están los sabios en mejores condiciones que los necios? ¿Ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a otros? ¿Qué quiere decir aquí en el versículo 8? ¿Qué tiene el sabio que no tenga el necio? A no ser de que sus conocimientos para hacerle frente a la vida, dice en otra traducción. ¿Qué significa qué? La diferencia entre un sabio y un necio es saber hacerle frente a la vida usando ¿qué cosa? La inteligencia. Si la usas para el propósito de Dios, pues Dios te bendice y eres prosperado realmente. Pero si la diriges a los dioses falsos, volvemos, vas a tropezar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿de qué le vale a alguien que es pobre esperar por riquezas si su propia necedad lo van a ¿qué? A empeorar?
como Salomón. Salomón siguió siendo muy rico, ¿verdad que sí? Siguió siendo muy famoso, siguió siendo muy poderoso, era el rey. Y en ese tiempo el reino de Israel era de los más grandes de su época. Ahora, ¿para qué sirve? Si el pobre desea eso, dice, si nomás está tras los ídolos del mundo. Versículo 9, con respecto a lo material, ahora en mi presente, dice, versículo 9, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. ¿Estamos de acuerdo con este? Es una proposición del Señor, ¿no? A través de Salomón. Disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienen. ¿Cuánto decimos amén? Disfrutemos lo que Dios nos provisto. ¿Está bien? Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Vanidad de vanidades. La conclusión que saca Salomón, ahora que está volviendo al camino recto del Señor. Mejor, dice Salomón, céntrate en la vida que muestra la justicia de Dios, que se llena del fruto de la salvación. Y él concluye, me encanta este versículo y los que se congregan con regularidad aquí lo saben, Eclesiastés 12:13, ¿cómo concluye? Esta es la conclusión de su vida y de la vida de todos los hombres, de todas las personas. Eclesiastés 12:13 en la traducción viviente dice, aquí culmina el relato, mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo soy agnóstico. Creo que hay algo, pero no estoy seguro, así que no soy ateo, pero soy agnóstico. ¿Eso ya elimina a Dios? No importa. Porque que no creas en Dios no significa que Dios va a desaparecer. La palabra dice que todos seremos juzgados por un Dios que es justo y que hará justicia a nuestras vidas. Y si nuestra vida está en pecado, si no me he arrepentido delante de Dios, ¿quién nos va a librar de su justo y santo juicio? Versículo 14, Eclesiastés 12:14 dice, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. O sea, esos pecados que usted tiene oculto, que supuestamente nadie vio, Dios ya lo vio. Esos que pensó, también Dios ya lo vio. Y por eso usted va a ser juzgado. ¿Qué conviene? ¿Estar en la gracia de Dios o seguir en mis pecados? En la gracia de Dios, ¿verdad? Cristo nos puede liberar porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Solo es cuestión de que dejemos los ídolos y nos volvamos al verdadero Dios vivo. Aceptemos el pago que hizo el Cordero inmolado de Dios, Jesús, por mis pecados. Y seamos inteligentes. Que nuestra vida vieja muera y nace una nueva vida en Cristo. El cristianismo es una nueva vida en Cristo. Por eso soy cristiano. El que se llama Juan no es juaniano y yo no soy mariano. Somos cristianos, mis hermanos. Proverbios 18:2, en la traducción viviente también sigo ahí. Proverbios 18:2 dice, a los necios no les interesa tener entendimiento. ¿Se fijan? A mí no me importa, yo sigo mi vida, yo le hago como quiera, mi vida es mi vida y yo soy el dueño de mi vida. No les interesa tener entendimiento, no les interesa. Solo quieren expresar sus opiniones, sus propias opiniones. A los necios no les interesa, claro, hacer la voluntad de Dios, leer la palabra, ver qué le interesa a Dios. No quieren discernir entre lo que Dios considera que es bueno y lo que Dios considera es malo, pecado.
No. Filipenses 1:10, ¿se acuerda el pasaje principal? Distinguir lo que es realmente importante de lo que no lo es. Aquí está la cuestión de la inteligencia verdadera. La gente que es necia, que no le interesa el entendimiento de Dios, solo quieren expresar, dice la palabra en Proverbios 18:2, quieren solamente expresar su propia inteligencia, sus propios pensamientos. A mí me ha tocado mucho ahí, por ejemplo, en el mundo. A mí me gusta mucho escuchar historias de antes. Por ejemplo, me juntaba mucho siempre con gente mayor que yo. Y ellos empiezan a hablar. Y cuando empiezan a tomar, ni se le diga, hablan horas, ¿verdad? Algunos se quejan que yo predico largo, pero no es mentira. Póngase, pero ¿cómo escuchan los dichos de esos viejitos, verdad? Y hablan, y a mí me encantaba. Pero lo que me di cuenta es que siempre se centran en ellos mismos, en su propio pensamiento, en los grandes logros que lograron, a pesar de todas las adversidades, que confiaron en ellos mismos y salieron adelante. Y bueno, y así hablan como si fuesen héroes, ¿verdad? Chéquenlo, van a ver que así son la mayoría de la gente en el mundo. Exponen, lo que hay en sus corazones, en vez de seguir el corazón de este Dios amoroso. Seguir en su propia opinión, siguiendo a los ídolos de la antigüedad. Voy a dar un ejemplo claro, bien visible. Elon Musk. O sea, mire, yo no tengo nada en contra de él. Yo, además, comparto muchas de las cosas que él, por ejemplo, aboga por que no se aborte, ¿verdad? Tiene muchos principios que son bíblicos en general. Del orden, de la disciplina y muchas cosas, ¿verdad? Él es muy ordenado, disciplinado, muy trabajador. O sea, muchas cosas que Dios ha mandado, Él las hace sin tener conocimiento de esos mandamientos. Pero usted cuando escucha el nombre de Elon Musk, inmediatamente usted lo relaciona con una persona que es pues muy capaz, ¿verdad? Muy inteligente, muy conocedora, entendida de la realidad y de todo el futuro de la humanidad. De hecho, él está saliendo ahora en entrevistas en donde él plantea lo que él considera será el futuro de la humanidad en un futuro no tan lejano, ¿eh? Nosotros acabamos de leer el concepto de inteligencia según la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Filipenses 1. Para el Señor, toda persona que sigue su propia opinión es necia, fatua, tonta, insensata, igual que el ejemplo del rey Salomón, ¿verdad? Dios le puede dar mucha capacidad, ¿verdad? Como a Salomón. Pero si él elige vivir una vida de necedad, apartándose de Dios y siguiendo otros dioses, Dios no va a ir a obligarlo, ¿verdad? Porque Dios todo lo hace en amor y lo que es amor no es obligación. Yo no dudo entonces, ahora entendiendo, volviendo a refrescar lo que significa para Dios lo que es la inteligencia. Yo no dudo de la inteligencia de Elon Musk, ¿verdad? Su IQ, su coeficiente intelectual debe ser altísimo seguramente, muy alto, de los más altos que hay, seguro. Pero quiero relacionar al rey Salomón y a Elon Musk para que se entienda un poco, para que vean que la Biblia funciona en el ayer, pero también en el hoy. Para que vean que la capacidad intelectual de las personas sin Dios, por más IQ de 300 que tengan, no es nada, mis hermanos. Es como perseguir el viento. Vanidad de vanidades. Elon Musk dijo hace poco en esa entrevista que la IA, o sea, la inteligencia artificial, será más inteligente que toda la humanidad en menos de 10 años. Hasta se jugó a decirla que hasta en menos de 5 puede ser, dice. Imagínense. Ya no tendremos que trabajar, dice. El que trabaja será por opción, o sea, porque quiere trabajar, pero no va a haber necesidad de trabajo. Estaba viendo para preparar este mensaje varias documentales. Ahí en mi país hacen muchos documentales, les encantan los documentales. Y hacían uno como ya no hacía falta mucho la universidad. ¿Por qué? Porque
ya al arquitecto, al médico. Incluso Elon Musk decía que los médicos, para que no estudien medicina. Así decía en la entrevista. Porque cuando se reciban en 10, 15 años, no van a tener trabajo. Porque la inteligencia artificial más la robótica van a reemplazar a los mejores cirujanos con precisión quirúrgica, valga la redundancia. Y en este documental decía, ni contadores, ni arquitectos, ni abogados. Yo me acuerdo, tenía amigos médicos que estudiaban para medicina y abogacía, y yo tenía libros así que estudiar en economía, y ellos tenían unos, así como 10. Y yo decía, no hombre, tú solo, ¿verdad? ¿Eres masoquista o qué? Le decía. Y andaban ellos con 10 libros así. Digo, bueno, cada quien, le decía. Pero imagínense la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nomás le hace scan y ya se sabe de memoria todas las leyes, cómo aplicarlas. Porque también abogados con experiencia y según la jurisprudencia, ahí aparece todo y ellos estudian todo eso. Y dice, según la jurisprudencia tal, este caso se puede resolver con una probabilidad del 87% de esta manera, se puede plantear así, si lo perdemos en primera instancia, en segunda instancia lo podemos ganar de esta manera. O sea, abogados, cuiden su trabajo. Para todos, estamos hablando que dice para todos. Entonces, la pregunta que se plantea en esa entrevista dice, ¿cuál será el propósito del ser humano en este escenario? Y estamos hablando de ¿cuántos? 5 a 10, 15 años. O sea, todos los que estamos acá, pues Dios, si Dios nos permite, vamos a poder ver este futuro que se avecina en el muy corto plazo. Y el analista se preguntaba, ¿no? Mientras entrevistaba a Elon Musk, esta nueva realidad llegará en menos de 5 años, dependiendo, máximo en 15, y el cambio será radical. Ya nadie necesitará trabajar. ¿Y qué haría la humanidad entonces? Le preguntan, si vivimos sin trabajar. ¿Qué pasaría con las personas? Veremos qué nos dice la Biblia al respecto, pero primeramente vamos a ver el ancla, ¿no? Lo que la Biblia nos dice al respecto. La Biblia nos dice que el trabajo es parte fundamental de la vida de los hombres. Fundamental. Especialmente en los varones. La mujer también tiene que trabajar, sí, pero principalmente soportando y siendo la ayuda idónea, ¿quién? ¿Del quién? Del varón. Yo entiendo que el feminismo exacerbado ha roto todo esto, y hablar de esto, aún en las iglesias, es un tema candente. Que algunas mujeres, ¿cómo yo no voy a...? Pues si yo estoy manteniendo a mi marido. Bueno, el orden de Dios es uno, ¿verdad? Yo no lo creé, ¿verdad? ¿Quién lo creó? Dios. Es el orden de Él, ¿verdad? Y a veces les digo, alguno puede decir, no, pues así estamos, sí, hay muchas circunstancias, ¿no? Sabemos que la mujer virtuosa trabaja, ¿no? Dice que trabaja hasta altas horas de la noche, pero trabaja en relación ¿de qué? Pues con su familia. Ahora, ¿qué dice la Biblia entonces al respecto? En 2 de Tesalonicenses 3:10, para anclar bien nuestro pensamiento respecto a este tema que está hablando Elon Musk. Fíjese lo que dice la Biblia primero. Dice así, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Es una ordenanza. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Se puede vivir sin comer? No. Se puede ayunar unos días, incluso semanas, pero vivir sin comer como algo normal, no. Entonces significa, no puedes vivir si no trabajas. Así la pone el Señor. ¿Por qué? Jesús nos muestra el ADN, la genética del Padre Celestial. ¿Cuál es la genética del Padre Celestial? Que dice así, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor en Juan 5:17. Amén. La humanidad, mis hermanos, está hecho a esa imagen y semejanza de Dios. O sea, estamos hechos para trabajar. Y ahora Elon Musk está planteando que dentro de menos de 20 años, en esta generación estoy hablando, la gente no va a necesitar trabajar. La humanidad, con la inteligencia artificial, está en camino a un futuro sin trabajo, nos está planteando. La persona que podemos decir es el más influyente ahora en la actualidad.
que vamos a poder disfrutar, lo digo entre comillas, de la vida sin tener que trabajar. ¿No es el sueño de muchos? Yo quiero ganar tantos millones y ya retirarme. Eso es antibíblico. Ya déjese, ese pensamiento no es bíblico, Alerta, Cuando piense de esa manera, hay una alerta ahí. Si usted puede jubilarse y pensionarse en su trabajo secular, y Dios lo está esperando entonces en el otro trabajo, mis hermanos, A veces les digo, pero bueno, cada quien hace caso o no hace caso, ¿verdad? Esto ciertamente lo que Elon Musk plantea, no es por Elon Musk personalmente, sino que es lo que va a pasar, mis hermanos. La Biblia nos los anticipa, ¿verdad? También en el libro de Apocalipsis. Pero miren, va contra los principios de Dios. ¿Sí lo entiende? Va contra la misma esencia de Dios, que siempre trabaja al igual que su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesús. Y Él dio ejemplo cuando vino a la tierra, ¿verdad? Trabajaba. Estaba ahí trabajando, sanando, haciendo milagros, predicando, yendo de ciudad en ciudad, debatiendo a los judíos, etc. Mire, mis hermanos, si lo que plantean las personas más poderosas e inteligentes de este mundo va totalmente en contra de lo que Dios plantea para la humanidad, ciertamente alguien anda mal, ¿verdad que sí? Y no es Dios. Se lo aseguro. Ese futuro que se pinta color de rosa, entre comillas, quizás no sea tan bueno. La consigna, mis hermanos, es clara. La palabra nos dice que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud. Eclesiastés 2:21. Que el hombre trabaje ¿cómo? Con sabiduría, con ciencia y con rectitud. Que le eche ganas. Y aparte agrega ahí en Eclesiastés 2:21 que haya de dar de su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. O sea, dando a entender que también debemos de enseñar a los hijos ¿a qué? A trabajar y no a heredarles dinero. No a heredar bienes materiales principalmente, sino a heredar el principio bíblico del trabajo con rectitud, ciencia y sabiduría, como dice la palabra. También enseña el Señor a través de su palabra que no nos afanemos tampoco en el trabajo. ¿Sí lo enseña eso, sí o no? ¿Cómo creó Él el universo que conocemos? 6 días trabajó y al séptimo ¿qué hizo? Descansó. Esa es una enseñanza para que no nos afanemos en el trabajar nomás. Debemos también saber descansar. Algunos descansan demasiado, ¿verdad? Pero no. Estamos hablando de que se descansan 6 días, trabajan 1. No. Es al revés. Se trabaja 6, se descansa 1, ¿verdad? Amén. Eclesiastés 4:6 dice así, en la Reina Valera. Eclesiastés 4:6 dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Sí entienden? Este es lo que me gustó a mí la Reina Valera aquí, espectacular. Un puño lleno de bendiciones, de cosas materiales, con descanso, que ambos llenos con trabajo y aflicción de espíritu, o sea, bien afanados, estresados, cansados. Por eso el Señor mismo instituyó un día de descanso cada ¿cuánto? 7 días, uno descansa. ¿Para descansar qué? Cuerpo, alma y espíritu. Recuerde, cristiano, el Dios creador es la fuente de toda ¿qué? Inteligencia. La forma de vida que funciona para el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, entonces es trabajar sin afanarse. O sea, descansando en el Señor, cuerpo, alma y espíritu. Así como el Padre, nosotros somos sus hijos, ¿verdad? De tal palo, tal astilla. Así debemos de ser. Es que, Señor, tú me diste una enfermedad. Es que tú me diste muchos problemas. Póngase a trabajar. Eso es confiar en el Señor. Si usted confía en el Señor,
el Señor poco a poco, Él va a resolverle los otros temas. Pero no podemos decir, no, hasta que me sanes y hasta que me des esto, hasta que me pongas un buen empleo así, pues yo no voy a hacer nada. No, esa no es la actitud, ¿verdad? El Señor siempre trabaja y nosotros como sus hijos siempre debemos de trabajar. Si el futuro de la humanidad, según los sabios de este mundo, es una vida sin trabajar, eso no es bendición, mis amados. Es maldición. Y sabemos que el diablo siempre empaqueta, ¿verdad? Las maldiciones en un papel hermoso de regalo, glacé, brillante, ¿verdad? Con dibujitos bonitos, un moño, hasta un monito ahí pegadito, globos, ¿verdad? Así los empaqueta las maldiciones el diablo. Y la gente caemos como Salomón, como Elon Musk, hombres poderosos, ricos y con un alto coeficiente intelectual. Entonces imaginemos nosotros, simples seres humanos. No me la tomé con este pobre Elon Musk, ¿no? Pero estoy comparando con la vida y la analogía de lo que hubiese sido la vida del rey Salomón. Dice así, mi misión, dice Musk, y la de muchos gente de élite, dice, su misión es maximizar el futuro de la civilización humana. Escuche bien, maximizar el futuro de la civilización humana. Maximizar que la civilización tenga un gran futuro. Esas son palabras exactas que él mencionó, en inglés, claro. Y expandir, dice así, sigo leyendo, y expandir la conciencia más allá de la Tierra. ¿Saben que tiene él una empresa que se llama SpaceX, ¿no? Que manda cohetes para poder, no cohetes que tiramos en Navidad, No. Ustedes no, nosotros estamos en un nivel aquí abajo. Él anda construyendo cohetes para habitar Marte, Venus, Júpiter, yo qué sé. Eso es lo que está haciendo él. Pues, ciertamente es una persona muy inteligente, con un alto coeficiente intelectual, para que no mezclemos los términos, ¿no?, de esta enseñanza. Y él creó una empresa, SpaceX, que es la misión de esa empresa es expandir la vida y la conciencia humana más allá de la Tierra, entendiendo que no conocemos la vida en otro lugar, en ningún otro lugar. Bueno, solo son opiniones personales de un hombre, claro. Un hombre muy influyente, poderoso, famoso, multibillonario. Pero un hombre, al fin y al cabo, como tú y como yo. Proverbios 18:2, recordemos lo que dicen, a los necios no les interesa tener entendimiento, o sea, de las cosas de Dios. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Las opiniones de los hombres solamente terminan en eso, en puras opiniones. Quieren expandir la vida y la forma de vida que hay aquí en la tierra a otros planetas, pero sin Dios. Es como querer expandir un virus, ¿verdad? El virus del pecado a otros lugares del universo. En donde lo esparzamos, donde haya humanidad ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber ahí? Maldad, violencia, guerra, aflicción. Porque el hombre se llevará su perverso y engañoso corazón a todos los lados que vaya, aunque sea, si es Marte, si es Alfa Centauri, la siguiente estrella, no importa. A donde quiera que vaya va a llevarse su mal corazón pecaminoso. En cambio, Dios quiere que expandamos, ¿qué cosa? El evangelio, para cambiar los corazones de los hombres. Eso es lo que quiere Dios. ¿Se da cuenta la importancia del evangelio? Dios quiere expandir su universo de amor, de justicia, de paz en los corazones de las personas. No hace falta ir hasta Marte. En su propia casa hay gente incrédula que tiene el corazón todavía de piedra. ¿No vale la pena predicarle el evangelio hasta que esa piedra se rompa? ¿Cuántos dicen amén? Claro que vale la pena, mis hermanos. Querer expandir nuestra civilización humana al universo y al más allá,
Es como querer expandir toda la violencia, la perversión sexual, la envidia, la avaricia, el odio, la contienda, a donde quiera que vayamos. El Señor dijo bien claro, yo soy la vida. Y sin Dios no hay vida en verdadera. La vida comienza ¿en dónde? Con el único Dios vivo y termina con Él. Y esa vida Él nos las ha compartido a nosotros al crearnos. Y quiere que la tengamos para siempre, eternamente y para siempre. ¿Cómo es eso? Creyendo que Jesucristo borró los pecados míos. Y Él quiere ser mi amigo. Ahora bien, y junto con la vida que Él nos compartió, y ahora viene el tema de la inteligencia, vinieron atributos semejantes a los de Dios cuando nos compartió vida. No es que nomás nos dio vida, porque también tiene vida los animales, las plantas, ¿sí o no? Nos dio vida y nos compartió de sus atributos. Por eso la Biblia dice que nos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso nos dio esta inteligencia humana que tiene base y fundamento en la de Dios. El tema es que el corazón del hombre está corrupto y tiende a la maldad. Y usa esa inteligencia que Dios le regaló para lo malo. Para seguir a Astarot, a Moloch, a Quemos, a Balac, al dinero, la fama, el poder. Pero gracias a Dios que no nos deja solo en nuestra propia opinión, ¿verdad que no? No nos deja solos. Dios no nos abandonó a nuestra propia suerte. Nos dio junto con esta inteligencia la conciencia, que es la que nos protege de nuestro mal y engañoso corazón. Y luego, si eres cristiano, ¿cuántos somos cristianos? Amén. Nos dio el mismísimo Espíritu Santo, la presencia de Dios en mi corazón, el Espíritu de Dios haciendo tabernáculo con mi espíritu. Y ahora, como hijos del único y sabio Dios, la pregunta es, ¿qué será lo más inteligente que podemos hacer en el corto tiempo de vida que Dios nos permite en la tierra? ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Filipenses 2:12 nos da la respuesta. Filipenses 2:12, la Reina Valera dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y ahora viene la palabra, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En la traducción viviente dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. De lo que te ocupes en esta vida, amado hermano, cuando mueras, porque todos moriremos, despertaremos en la realidad que nos ocupamos ya aquí en la tierra. Usted no se va a despertar. No, vivió como, ¿verdad? Matando, engañando, siendo tranza, ¿verdad? Haciendo maldad y media, hablando mal de las personas, murmurando detrás de esas personas, siendo bien inconstante en todo. Y de repente despertó en la realidad junto al Señor. No, es muy poco probable, mis hermanos. Vamos a despertar en la realidad que nos ocupamos aquí en la tierra. Como hoy dijo el pastor Chuy en la predicación de la mañana, doblarás tus rodillas, quieras o no. Por eso lo más inteligente, amados hermanos, lo más inteligente que podemos hacer hoy y en toda nuestra corta vida aquí sobre la tierra, no es conquistar el universo. Voy a conquistar Zapopan para no sé qué. Voy a conquistar Guadalajara. No. Ni mucho menos es maximizar mis cuentas bancarias. O dar una profesión a mis hijos. Dejarle una herencia. Porque yo viví muy pobre. Quiero que ellos no sufran como yo sufrí. Ay, pobrecito. Lo más inteligente es ocuparse en nuestra salvación. Con temor y temblor. Porque algún día
estaremos frente al Señor y daremos cuentas y doblaremos rodillas. Y más nos vale, mis hermanos, estar ocupados para el Señor. Es que yo no soy sabio, me falta mucha inteligencia. Yo quiero servir al Señor, yo quiero obedecerle, pero ay, híjole, es que soy muy... Eso habla de una falsa humildad, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra en Santiago 1:5? Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. A ver, ¿cuántas veces le ha pedido sabiduría al Señor? Empiece a pedirla. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias porque tú has humillado por nuestros pecados. Por nuestra maldad, tú fuiste vituperado y sacrificado, mi Dios. Señor, te damos gracias y nos humillamos con temor y temblor ante tu majestuosidad, ante tu amor inagotable, Señor. Necesitamos sabiduría, Señor, y te la pedimos, Padre. Te la pedimos en humildad, sabiendo, como dice tu palabra, que tú generosamente nos las proveerás. Padre, danos sabiduría. Sabemos que se encuentra en tu palabra, la Biblia. Ayúdanos a amarla. Ayúdanos a no despreciar la enseñanza que hoy nos has ofrecido, Padre. Porque dice tu palabra que todo el que quiera ser sabio debe empezar a obedecerte. Queremos ser inteligentes en nuestras decisiones, mi Dios. Queremos elegir el bien tuyo, Padre. No queremos ir tras otros dioses. Sabemos que es para poder obedecerte y ser hijos tuyos, Padre. Ayúdanos a salir de nuestras propias opiniones y a doblar nuestras rodillas hoy, a ocuparnos en ti, mi Dios, doblados, humillados delante de ti, en el nombre de Jesús.